Tenemos la bienvenida a todos ustedes hoy en esta mañana. Déjenme empezar nuevamente con todos ustedes que nos están visitando por medio de Facebook Live en esta ocasión. Y después que nos van a ver por YouTube. Estamos contentos porque usted nos viene a sintonizar semana tras semana concerniente a nuestros estudios bíblicos y los sermones que llevamos a cabo aquí en este edificio de la Iglesia de Cristo aquí en Edinburgh. Nuevamente queremos decirles que cuando tengan tiempo, que vengan y nos visiten. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Y para todos ustedes quienes están lejos y nos están viendo por medio de Facebook, le damos las gracias y también le extendemos la misma invitación a todos ustedes. Once again, let me start off by welcoming everyone. And first and foremost, those of you that are viewing us through means of Facebook, we're so appreciative that you have taken the time to view this program, this part of our worship service. We're thankful that you view us not only during the sermon time, but also during our Bible class. We're grateful for your attendance through Facebook. However, we do invite you to come and visit with us whenever you can. We're located at 4002 East Richardson Road here in the city of Edinburgh, Texas. And for those of you who are viewing us from afar, we also thank you and extend the same invitation to all of you. Hermanos, nuevamente nos juntamos aquí en este local para estudiar otra porción más de la palabra de Dios. Estamos considerando el texto de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, en donde el apóstol Juan nos está hablando concerniente a las obras de Satanás. Y ya hemos visto algunas obras anteriormente concerniente a Satanás, pero hoy en esta mañana quiero continuar viendo otra obra que la palabra del Señor nos enseña que es obra de Satanás. Y si acaso tiene sus Biblias, le ruego pues que las abra a Efesios capítulo 6 y versículo 11. Efesios capítulo 6 y versículo 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Once again, for all of us that are here, welcome to each one of you. We're so content for your presence, and we just want to make mention that we are going to continue with the subject matter that we have been studying the past month and also this month, and that is based on 1 John chapter 3 and verse 8. We are looking at the works of Satan. And thus far we have seen several works that that the scripture relates to us that are works of Satan. This morning we are going to continue doing so. Therefore I invite you to open your Bibles to the book of Ephesians chapter 6 and verse 11. Ephesians chapter 6 and verse 11. And it is the word of God that mentions the following: put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. May God bless his holy word. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos pues a Dios en oración, hermanos. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana porque nos da nuevamente la oportunidad de poder estar ante su presencia, pidiéndole, eterno Dios, por la necesidad inmediata, para que así, eterno Dios, nos ayude conforme a nuestra petición. Le ruego pues, Padre eterno, primeramente que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Dios, a poder comunicar aquellos pensamientos que usted me ha puesto en mi mente y corazón, y que así, eterno Dios, todos nosotros podamos comprenderlos. Además, eterno Padre, que lo podamos asimilar en nuestras propias vidas, para que así podamos continuar nuestro camino cristiano, sigamos mejorando, eterno Dios, reflejando su imagen a través de nuestra vida. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning
to come before thy throne, Father, to ask you for those things that are of concern at this moment for all of us. First and foremost, Father, I ask that you will be with thy servant, that you will help me to herald those things that you have put in my mind and heart, and that all of us, Father, can understand. And in doing so, Father, that we may continue to walk our Christian walk in such a manner that we will reflect your image, Father, through our life. It is through your Son, Jesus the Christ, that we pray these things. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que te pidemos por todas estas cosas. Amén. Cuando nosotros leímos aquí lo que el apóstol Pablo nos ha escrito, primeramente notamos que contextualmente el apóstol Pablo le está escribiendo a una congregación que pues tenía sus problemas. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, ahí miramos algunos problemas que esta congregación estaba teniendo, por lo cual el apóstol Pablo envía a este joven llamado Timoteo para que vaya y averigüe los asuntos y pueda poner en orden todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo escribe a esta congregación, nos damos cuenta nosotros que él viene a concluir con este capítulo en el cual el apóstol Pablo viene a demostrar la armadura que el cristiano debe de ponerse. Usted debe de entender que el apóstol Pablo en este momento se encontraba encarcelado. Y por lo tanto el apóstol Pablo tuvo mucho tiempo para poder estudiar cuidadosamente la armadura del soldado romano. Y por lo tanto miramos nosotros que el apóstol Pablo entonces ya comienza a hacer la aplicación espiritual para el soldado cristiano, como lo somos todos los cristianos, soldados de Jesucristo. Comienza a enumerar la armadura del cristiano para que podamos combatir con nuestro enemigo. Y nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo primeramente nos está enseñando concerniente al peligro eminente que tenemos, que todos sabemos bien que es Satanás. Y nos da a entender también que debemos de estar preparados porque Satanás tiene sus obras con las cuales él va a actuar hacia nosotros. La obra de la cual el apóstol Pablo aquí nos está mencionando es la obra de acechanzas del diablo. Y cuando el apóstol Pablo usa esta palabra acechanzas, es la palabra griega de donde nosotros recogemos la palabra método o metodología. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está dando a entender que el diablo tiene su método o metodología en cómo él va a tratar con cada uno de nosotros. Hay que tener en mente de que en un tiempo usted y yo fuimos propiedad de Satanás. Hechos capítulo 26 y versículo 18 en adelante nos da a entender las escrituras que usted y yo en un tiempo pertenecíamos a la propiedad de Satanás. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 26 nos da a entender que en un tiempo nosotros estábamos cautivos bajo los lazos de Satanás. Y Hebreos capítulo 2 y versículo 14 en adelante nos da a entender que en un tiempo estábamos bajo servidumbre, bajo Satanás. Y solamente menciono estos versículos para que usted y yo entendamos de que Satanás nos conoce muy bien a todos nosotros. Él sabe bien nuestros puntos débiles, Él sabe bien nuestros puntos fuertes, y por lo tanto, Él va a tratar de explotar nuestros puntos débiles para que así vengamos a fracasar en nuestra vida, vengamos a caer y por lo tanto no glorifiquemos a Dios en nuestra vida cristiana. Es por esto que miramos nosotros que la Escritura nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, de lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Todos entendemos estos versículos. Todos conocemos bien que nuestro adversario, Satanás, quiere destruirnos a todos nosotros. Bueno, el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 6 y versículo 11 usa la palabra acechanzas, que da a entender el método o la metodología. Debemos de estar vestidos de la armadura de Dios para poder en contra de los métodos y la metodología de Satanás. Por lo cual nos trae a la pregunta, bueno, ¿cuáles son los métodos o la metodología, el procedimiento de Satanás para llevarnos a la destrucción? Claro que tiempo no nos permite hablar de todo método o la metodología que la Escritura nos habla concerniente a Satanás, pero quiero mencionar algunos que últimamente hemos estado confrontando nosotros como cristianos. Entonces vamos a considerar estas obras o esta obra de Satanás. When we look at Ephesians chapter 6 and verse 11, we need to understand that the Apostle Paul is writing to a congregation that was going through some difficult times at this time that he writes to them. For example, when you go to 1 Timothy chapter 1 and verse 3, you will notice there that the Apostle Paul is making reference to Timothy, a young minister, that he needs to correct what's deficient in the city of Ephesus. Now, he doesn't elaborate the particulars and what was deficient in the city of Ephesus, but we know by making that statement that there was some deficiency, there were some problems in the congregation there in Ephesus. And therefore, we notice that this is the congregation that the Apostle Paul is writing to. And he is making them aware of the armor they have to put on in order to deal with their number one enemy. At this time, the Apostle Paul was in prison in the city of Rome. You can go to the book of Acts, chapter 28, and verses 30 and following, and you will notice there that this book relates to you and me, that the Apostle Paul spent 2 years in prison, in jail, there in the city of Rome. That was enough time for the Apostle Paul to be able to contemplate on the armor that the Roman soldier used to wear. And he begins to not only see the armor of the Roman soldier, but he begins to make application for the Christian. And this is what you see in Ephesians chapter 6 and verse 11 and following. You see the application that the Apostle Paul is making in reference to the Christian in order for him to be prepared against the number one enemy, which is Satan. We need to understand that at one time we were properties of Satan. All of us that are here, we were properties of Satan. No one that's here except for the babies that don't have sin in their life can say, if they were to talk, that they're not properties of Satan. But all of us at one time were properties of Satan. And therefore, we notice that Satan knows us very well. For example, when you go to the book of Acts, chapter 26 and verse 18 and following, you're going to notice there that this scripture relates to you and me, that we once belonged to darkness. We once belonged to the power of Satan. And then when we go to Hebrews chapter 2 and verse 14 and following, it makes reference to the fact that at one time everyone was under submission to Satan. And that's because of sin. Because sin had not been conquered. Sin has not been dealt with at that particular time. Jesus Christ had not yet come and lived the life that he lived in order to be the Savior and to destroy sin. You remember that there's a lot of verses that relate to the fact that Jesus Christ is the Savior, that he was the one that was going to take away sin from all of our life. John chapter 1 and verse 29 is a verse that relates to that fact. But we notice that everyone was under bondage. And that was because we belonged to Satan. So the point is that Satan knows our strength, Satan knows our weaknesses, and therefore he will exploit
our weaknesses in order for us to be able to once again be under captivity and to be under his authority. 2 Timothy chapter 2 and verse 26 makes reference to that. And what Paul is writing in Ephesians chapter 6 and verse 11, it is something that Satan uses in order for human beings to be trapped, in order for human beings, especially the Christians, to fall once again captive into sin and belong to Satan once again. The word that Paul uses here for devices or wiles, that's the word that is used there, is a simple word that we get our word method or methodology. That is, it is the method or methods, the methodology, the process in how Satan deals in order to be able to reach a goal which he has. And we already know, Ephesians chapter 6 and verse 11, what the goal is. But if you want a specific verse, you can go to 1 Peter chapter 5 and verse 8, because there you see the specific goal of Satan, and that is to destroy our lives as a Christian. And he will do it at whatever cost is necessary in order for you and I not to make it into heaven, not to be with Jesus Christ, with God for eternity. So let's look at some of the methods that Satan uses in order for the Christian to be able to fall once again into his trap. Una de las cosas que miramos nosotros, hermanos, que Satanás usa como un método para poder caer nuevamente en Satanás es el miedo. El miedo. El miedo, yo sé bien que hemos escuchado mucho concerniente al miedo. En ocasiones yo he oído a personas que han puesto en amonestación a otros cristianos por causa de lo que han dicho, que viene a inyectar miedo hacia otros cristianos para que ellos puedan ver la realidad y puedan entender realmente la voluntad de Dios. Pero se hace con amor, se hace con la intención de poder reaccionar, de poder traer a la persona a reaccionar concerniente a lo que puede suceder cuando uno le da hincapié, cuando uno le da cabida al miedo. Por ejemplo, usted recuerda bien cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Estuvo en cautividad el pueblo de Israel por mucho tiempo. Era un pueblo que estaba bajo servidumbre. No era un pueblo que se destacaba de arquitectos, de ingenieros, de personas quienes tenían una postura elevada o posición elevada, sino que eran personas quienes tenían una postura de servidumbre. Eran siervos. Pero aún bajo de esa postura, ellos desarrollaban una capacidad que Dios les daba a ellos para poder hacer las cosas que tenían que hacer. Bueno, miramos nosotros que cuando este pueblo entonces salió de Egipto y que Dios los guió y que Dios los llevó a cierto punto a una ciudad, bueno, al desierto de Parán, dice la Escritura, allá en Números capítulo 13. Cuando llegaron al desierto de Parán, miramos nosotros que en ese momento, como que la Escritura nos da a entender de que Dios ya estaba listo para meter a este pueblo a la tierra prometida. Si usted lee en Números capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nos da a entender las Escrituras como que Dios ya estaba preparado para poder pasar a este pueblo a la tierra prometida. Y la razón en por qué digo esto es porque miramos nosotros que Moisés escoge, según Números capítulo 13, a 12 espías, a un espía de cada tribu, para que ellos pasen a la tierra prometida y vayan a hacer un estudio de inteligencia, es decir, de estudiar la tierra, de estudiar a la gente, de estudiar a la cultura, de estudiar los puntos fuertes y débiles de ellos, para que así pudiesen ellos traer un reporte a Moisés, a todo el pueblo, y para que el pueblo entonces
pudiera prepararse para entrar a conquistar esta tierra. Bueno, los 12 espías fueron a la tierra prometida. Entraron, la vieron, contemplaron todo lo que había ahí. Pero cuando usted ya lee Números capítulo 14 y se da cuenta de que los espías ya, Moisés les pide un reporte que ellos traigan a la congregación, miramos nosotros que el reporte que traen 10 de estos espías fue un reporte que vino a demostrar en la mente de cada persona un miedo hacia lo que existía en aquel entonces. Y a consecuencia del reporte que trajeron los 10 espías, que vino a producir miedo en el pueblo de Dios, miramos nosotros que ellos no entraron a la tierra prometida en ese momento, sino que Jehová Dios se vino a llenar de ira y le dijo a Moisés que por cada día que ellos habían entrado a la tierra prometida, que iban a pasar en el desierto, hasta que toda la primera generación estuviese muerta, excepto por la casa de Caleb y la casa de Josué. Es lo que dice la Escritura. Pero noten en cómo Satanás, ahora mirándolo ya de lejos, en cómo Satanás vino a demostrar que el pueblo de Dios no siguiese adelante, no entrase a la tierra prometida, sino que ellos fueran completamente destruidos, porque la primera generación fue completamente destruida. Ninguno de ellos, excepto por la casa de Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Y hoy en día miramos nosotros que este mismo método lo usa Satanás. El miedo que viene a inculcar en cada uno de nosotros. ¿Sabían ustedes que Satanás usa el método de miedo del futuro? Cosas que aún todavía no suceden. Pero nosotros nos preocupamos por las cosas del futuro. Las cosas del futuro le pertenecen a Dios. Estas cosas del futuro le pertenecen a Dios. Miren, yo quiero que usted lea juntamente conmigo un texto que se encuentra en Éxodo capítulo 14 y versículo 14. Porque aquí está el pueblo de Israel que había salido de la cautividad y que detrás de ellos venía el pueblo de Egipto. Y hacia adelante estaba el futuro para ellos. Y ellos miraban de que no la iban a hacer, sino que estaban viendo únicamente lo que estaba detrás, que era el ejército de los egipcios, y por lo tanto que el futuro no tenía nada para ellos. Pero note lo que dice el versículo 14. Éxodo capítulo 14 y versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Noten la palabra tranquilos. Hermanos, las cosas que van a pasar en el futuro, esas le pertenecen a Dios. Nosotros tenemos que vivir al momento y tenemos que tener la confianza en Dios de que Dios es el que nos va a dar la capacidad para poder cumplir lo que Él nos ha prometido a nosotros. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho que le va a dar? ¿Cree usted en esas promesas de Dios? Cuando uno lee el Nuevo Testamento y miramos nosotros las promesas de Dios, que Dios ha prometido esto y esto otro y aquello y esto otro, ¿cree usted en esas promesas de Dios? ¿Por qué pues entonces entra el miedo de que nosotros no vamos a alcanzar aquellas cosas cuando Dios ya nos ha dicho que Él es el que va a pelear por nosotros? Cuando vamos al Nuevo Testamento, leemos nosotros textos que ya hemos mencionado y leemos con frecuencia, y aún así no entendemos el concepto de estos versículos, tal como Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, entonces, ¿a qué le debo yo de temer a las cosas del futuro? Las cosas del futuro, Dios se va a preocupar por ellas, Él las va a arreglar.
Otra cosa que miramos nosotros en el Nuevo Testamento es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Otro texto que ya hemos leído con frecuencia, que dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Lo cree? ¿Lo entiende? ¿Lo cree? Que Dios es mucho más mayor que aquel que está en el mundo. Entonces, si Dios es mayor que aquel que está en el mundo, ¿por qué pues entonces actuamos como cristianos en ocasiones? El miedo, Satanás lo usa para poder traernos nuevamente bajo servidumbre. Las cosas del futuro, Dios está encargado de ellas. Pero otra cosa por lo cual nos tenemos miedo es la muerte. Es la muerte. Tenemos miedo a morir. Hermanos, en el libro de Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1 2 dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Usted y yo vamos a morir. Pero este morir, el cual nos toca a nosotros, está bajo el cuidado de Dios. En Salmo 139, versículo 16, dice que en el libro de Dios está escrito toda nuestra vida. Dios sabe cuándo vamos a morir. Dios sabe cuándo esta vida nuestra que Él nos ha dado será quitada este mundo. ¿Cuándo vamos a morir? Dios sabe todo esto. Y por lo tanto, usted y yo no debemos de temer a la muerte, porque la muerte es un tipo de ganancia para todos nosotros. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, que para él el vivir era Cristo y la muerte ganancia. La muerte es un tipo de ganancia para todos nosotros. Y por lo tanto miramos nosotros entonces que no solamente tememos a las cosas del futuro, sino que también tememos a las cosas, a la muerte. Y la muerte, Dios se va a encargar de todo esto. One of the things that we notice in Ephesians chapter 6 and verse 11, when we talk about the method or the mythology concerning Satan, we notice that there's a lot of methods that Satan uses, and there's a lot of things written within Scripture, Old Testament and New Testament, that we can talk about. But let's talk about something that is pertinent to our time, to our day. Something that we are going through at this particular time. Because of the pandemic, because of the situation that is going on, and because of the second wave that is coming on, that people now are beginning to fear because of these things that are happening. Well, let me tell you that this is a method that Satan uses to destroy the Christian. If you have done any study concerning the mind, something that we studied last week of one of the works of Satan, that he deals with the people's mind. One of the things that we understand is the factor of fear. Satan uses fear in order to be able to destroy the Christian. For example, when we look at the Old Testament, we notice the city or the congregation of God. And we're talking about the Israelites. We're talking about God's people. In Exodus chapter 19 and verses 5, it makes reference to the fact that the Israelites were God's people. They were God's chosen people. That was the congregation of God in the Old Testament. So when we talk about the Israelites, we're talking about God's people. We're talking about God's congregation. And when we look at God's congregation, God's people, we notice that one of the things that Satan used to destroy the congregation and really destroy the first generation of that congregation was fear. When we go to the book of Numbers and we read Numbers 12, chapter 12, chapter 13, chapter 14, notice what it relates to us. The main point that it is bringing out is fear that is used by Satan in order to destroy the first generation of God's congregation. In Numbers chapter 13, we notice that Moses selects one person out of each tribe in order for them to go and survey the land that God had promised them.
They were to go and do some intelligent research. In other words, bring back an intelligent report of who lived there, what culture was there, what kind of enemies were there, how that they could best prepare themselves in order to deal with those people, in order to conquer that land. So we notice that the 10 or the 12 spies returned to the congregation, but 10 of those spies were negative. They began to talk to the people of the congregation, and instead of building up hope, instead of making them aware of the fact that they were going to be conquerors, instead of relating to them that God was going to fight for them and that they were going to be victorious in everything that they did, they began to talk about the different situations that they encountered. And one thing led to another, and all of this began to inject fear in the people of God, to the point that they did not want to go into the promised land. Even though God had told them that He was going to do the fighting for them, that God was going to take care of the enemy, they did not want to go into the promised land. So at that point, we notice that God told Moses that for every day that they had spent spying the land, that they were going to wander in the wilderness. That was 40 years. And He told Moses only the household of Joshua and Caleb were going to enter into the promised land. And whenever you read the whole story, that's what takes place. Only the household of Joshua and Caleb enter into the promised land. But the first generation, they all died in the desert. And how did Satan destroy the first generation? By fear. By fear. And this is the same thing that is happening nowadays. Satan is injecting within us fear. And yet we have verses that we have mentioned time and time again concerning what the Scripture relates to us, that God is going to do the fighting for us. For example, when we go to Exodus chapter 14 and verse 14, we notice there that the Israelites were seeing the Egyptians behind them, and they were looking to the future. They were looking to cross the Red Sea in order to be able to continue on with their future. Some people are fearful of what the future holds for them. The future belongs to God. And God is in control of everything. The book of Daniel demonstrates this to us, that He is in control. Daniel chapter 2 and verse 21 says that He is in control of everything. It is God that's in control of everything. And therefore, our purpose in life and what we need to do is we need to understand, to apply those verses that not only in the Old Testament but in the New Testament, and apply them to our life. For example, Romans chapter 8 and verse 31. If God is for us, who can be against us? Who can be against us? God is the one that's going to do the fighting for us. God is the one that's going to do everything for us. God knows what's best for me, what's best for my family, what's best for the congregation. He is going to do everything. The only thing that He requires from me is obedience to His will, to His commandments. And what about 1 John chapter 4 and verse 4? Where it says that greater is He that's in within us than he that's out in the world. God has already conquered Satan. He's already demonstrated to us that He is the power and He is the one that we should follow. And therefore, there should not be any problem as far as we are concerned as Christians in what we have to do. And second, we notice that some people are fearful of their lives. And of course, who doesn't want to live forever on this earth? But the point is that in the book of Ecclesiastes, it says that there is a season for everything. There is a time and a purpose for everything. There is a time to be born, and there is a time to die. We're going to die. Every day that we wake up, we're going to die. And God is in control of my life, and He is in control of the day of when I'm going to depart from this earth. As a matter of fact, in the book of Psalms,
chapter 139 and verse 16, it says that everything concerning my life, concerning the individual, is written in a book. God knows when we are going to be born, and God knows when we are going to die. Because whenever you read that verse, you will notice that it's talking about the person that's in the womb of the mother, and how marvelous and how created and how wonderful God is working within the womb of the mother in order to bring forth his child, his daughter. And he knows when we're going to depart from this world. So God is in control of everything. That's why the Apostle Paul knew fully well that God was in control of his life. And he says in Philippians chapter 1 and verse 21, to me to live is Christ and to die is gain. Because he knew that God was in control of his life and that God had left him here on this earth for a purpose and that he was going to fulfill that purpose. And when God saw fit, when God sees that, okay, it's time for you to come home, son. It's time for you to come home, daughter. Then that's when God is going to bring us home. So why fear? Why fear of the unknown? Why fear the future? Why fear death? Why fear enemies that we have? You know, in the book of Ezekiel, chapter 36 and 37, the book of Ezekiel is very interesting because it is written in the time of captivity, when the children of Israel are under captivity. And in order for God to give them hope, he begins to enumerate several illustrations to them. In Ezekiel 37, he talks about the valley of the bones. But in Ezekiel chapter 36, he talks about, and he tells the people, you bring every enemy, every feared enemy that's out in the world this time, you bring them to me. And I will show you how I will be victorious among these enemies. This is what he is relating to the people that are captive under the captivity of Babylon. When we go into the New Testament, we have the same illustration. In the book of Revelation, chapter 16 and verse 15 and 16, where it talks about Gog and Magog and the valley of Megiddo, he makes reference to the same illustration. You bring every enemy that you can possibly think of, and you will see my power. You will see that I will be the conqueror. You will see the victory that you will have among those enemies. And Jesus Christ demonstrates that. In Revelation chapter 19, he is the warrior in the white horse. He is making reference to the church. We are victorious in Christ. We are victorious in God. There is no enemy that's going to stop us. There's nothing that's going to hinder our purpose in life. The same message in the Old Testament and the New Testament. And it is the same message today to all of us. That Jesus Christ is our Savior. He is our God. He is the person that is going to lead us to victory. And nothing will stop us. Therefore, there's nothing to be fearful of. We do not fear the methods of Satan. We do not fear the methodology of Satan because we will be victorious in the final account. Cuando leemos la palabra de Dios, hermano, nos damos cuenta de entonces de que nosotros somos más que victoriosos. Es interesante que en el libro de Ezequiel, capítulo 36 y 37, aquí está Jehová Dios demostrándonos por medio del profeta la victoria. Ezequiel fue escrito durante el tiempo de cautividad. Y si usted se imagina, en ese tiempo, el pueblo de Dios no se miraba como un pueblo victorioso. El pueblo de Dios no se miraba como un pueblo que iba a conquistar todo el mundo. El pueblo de Dios simplemente quería sobrevivir. Simplemente quería día con día hacer lo que tenía que hacer cada día. Es todo.
porque estaba bajo servidumbre. Y solamente se requiere una persona que ha estado bajo esa situación, bajo servidumbre, como esclavo, que entienda el concepto y por lo que uno pasa cuando está en esos momentos. Y Dios aquí le está enseñando al pueblo de Israel, tú tráeme a todos los líderes, tráeme a todos los enemigos. Y mira cómo yo voy a ser victorioso sobre todos ellos. La ilustración allí dice que va a haber matazón como ellos no se imaginan y que las aves del cielo van a venir a comerse la carne. Es Dios demostrándole al pueblo de Israel que ellos van a regresar a victoria. En el capítulo 37 les da a entender que en un valle de huesos secos Él puede revivir aquello lo cual está seco, los puede volver a traer a vida. Y le está dando a entender que esto es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y lo cumplió Dios. Porque luego miramos nosotros el tiempo de la restauración, en donde el pueblo de Dios vino a revivir, vino otra vez a tener una oportunidad. Dios les demostró y le probó que Él es el Dios de todo, que Él es el Dios que está en control de todo. Y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros lo mismo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15 y 16. Allí mismo nos está enseñando el apóstol Juan la visión que recibe del ángel, en donde el ángel le está diciendo al apóstol Juan de que cristianos son victoriosos, porque en ese tiempo estaban pasando por una persecución tremenda bajo Domiciano, bajo Nerón. El cristiano estaba sufriendo, y cuando uno sufre, cuando uno está bajo ese sufrimiento en su vida, él no puede ver, ella no puede ver la victoria, no puede entender cómo es que Dios nos va a librar y vamos a hacer y tener una vida mucho más mejor. Pero Dios les está comunicando, van a ser victoriosos. Ya por eso se escribe el libro, el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, donde ya miramos a Jesucristo en un caballo blanco, demostrando la victoria, demostrando a la iglesia que es victoriosa y que vendrán tiempos mucho más mejores que los que han pasado. Dios estaba animando a la familia de aquel que fue puesto como una lumbrera para que Domiciano caminara en su palacio. Dios le está dando ánimo a aquella familia de aquel cristiano que fue enlodado y encendido en fuego para que así pudiera iluminar las calles de Roma en aquel entonces. Dios le está dando ánimo a esa gente, porque esa gente ya estaba en el punto que Satanás había usado una metodología en donde ellos ya no creían en nada, no creían en el Todopoderoso. Y Dios les está diciendo, no pierdan la fe, no pierdan el ánimo, no pierdan el deseo, yo estoy con vosotros. Cuando pasen estos tiempos en su vida, cóntenlos por gozo, cóntenlos por sumo gozo, porque vendrá tiempo cuando ustedes serán cabales, perfectos, porque esto es lo que trae la persecución en nuestra vida. Hermanos y amigos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Satanás nos quiere destruir, pero grande es aquel que vive en nosotros, que es Satanás. Y esto solamente es un método que Satanás usa en nuestras vidas. No lo dejemos. No lleguemos al punto de desanimarnos. No lleguemos al punto de tener miedo. Porque vosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces nosotros seremos victoriosos en nuestra vida. Siempre y cuando cumpla la voluntad de Dios en mi vida, seremos victoriosos. La victoria es de usted, hermano, hermana. La victoria es de nosotros. Téngale confianza a Dios. Porque quizás por un momento, si pase por persecución y problemas, pero lo final será mucho más mejor que el principio. No pierda la fe. Esta mañana vamos a tener un canto de invitación.
Si acaso hay alguna persona que necesite las oraciones de esta congregación, o necesite que dedicar su vida, o si necesita que entregar su vida a Cristo Jesús, estamos listos para ayudarle. Hágalo saber. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.